Muchos judíos habían venido a la casa de María al ver lo que Jesucristo había hecho, creyeron en él, pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entre los príncipes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín. ¿Qué hacemos que este hombre realiza muchos signos? Si lo dejamos seguir trabajando, vendrán los romanos y destruirán nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, dijo: «¿Ustedes no saben nada ni se dan cuenta de que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca toda la nación?» Pero esto no lo dijo por sí, sino porque siendo sacerdote profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir a los hijos de Dios. Así que desde aquel día decidieron darle muerte a Jesús. Entonces ya no andaba en público, sino que se marchó a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde se quedó allí con los discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 45 al 56. La fe define momentos históricos. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 28 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en Alemania en el siglo XII, y la forma castellanizada del nombre de este beato es Enrique Suso, castellanizado, a veces Susón, la traducción que hacen los historiadores. Un místico, un predicador, un sabio, director espiritual, un ejemplo de fortaleza. Es conocido por haber sido un eminente discípulo de Erhard Hosheim. Es un dominico alemán que inició la corriente denominada misticismo especulativo o la escuela mística renana. Y se llama así renana porque está a orillas del río Rin, es un río en Renania, en Alemania. Nuestro beato fue presbítero de la Orden de los Predicadores dominico, tal como Erhard, su maestro. Fue el autor de un tratado sobre la sabiduría de Dios, el pequeño libro de la eterna sabiduría, y desarrolló una cantidad de reflexiones sobre temas místicos dedicados al nombre de Jesús. Nuestro santo nace en Suabia, Alemania. Religioso en el convento de los padres dominicos, ya estaba convencido de que Dios lo había llamado a consagrar su vida a la oración y al estudio. Excelente beato Enrique Suso. La fe define momentos históricos. Es lo que nos propone la palabra de Dios para pensar en el día de hoy. La fe define momentos históricos. ¿Y por qué decimos eso? Hubo un hombre que se levantó y dio un concepto de fe a los judíos, porque los judíos llegaron a la conclusión de que Jesucristo estaba haciendo maravillas, milagros, resucitar gente, sanar personas. Era un sabio, inteligentísimo, tenía poderes divinos. Entonces este señor nos va a dañar el pueblo y todo lo que nosotros hacemos aquí. Entonces es bueno como arreglar la situación, y tomaron la decisión de que hay que matar a esta persona, darle muerte. Entonces un hombre maravilloso en esa época, Caifás, que era el sumo sacerdote,
ustedes no se dan cuenta que conviene que una sola persona muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Eso es una verdad teológico-bíblica. ¿La dijo porque estuvieran? No la dijo por sí mismo, sino porque se inspiró, profetizó, como que Dios le puso las palabras en la boca a Caifás y lo puso a hablar al estilo de un profeta. Conviene que muera una sola persona y no perezca toda la nación. Eso es un apunte para la fe muy bueno. La fe, entonces, define momentos históricos. Nos vamos con las máximas acerca de la fe. Y la persona indicada se llama el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Papa alemán. El Papa que dimitió y continuó el Papa Francisco el pontificado. Tenemos a este Papa maravilloso, con una clave de hablar de la luz de la fe, la Lumen Fidei, que siendo la primera encíclica del Papa Francisco, ya 4 partes ya las había escrito Benedicto XVI antes de dimitir y había escrito por qué es tan importante la fe. Fue para la finalización, Francisco la terminó y asumió el trabajo de Benedicto XVI y la firmó en el año 2013, en junio del 2013. ¿Qué nos habla de la fe ese documento Lumen Fidei? Destaca que la fe no es una cuestión intelectual, oscura, una luz que ilumina el camino de la vida, del encuentro con el amor de Dios. No es un asunto intelectual. Imagínense ustedes a Caifás en medio de todos esos judíos llenos de ira y ganas de matar a Jesucristo y decirles: ustedes no saben dónde están parados, ni siquiera entienden, y habló en términos de fe. ¿En qué contexto está esa encíclica Lumen Fidei? Está en el contexto para el año de la fe. Abre el contexto, venía el año de fe que fue convocado para conmemorar los 50 años del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. Entonces, hablar de que hay una relación entre la fe y la verdad, eso fue lo que hizo Caifás, desde su ser sumo sacerdote, decirle exactamente lo que está pasando es eso, fe y la verdad, o sea, les estoy diciendo la verdad, pero ustedes no la entienden porque les falta la fe. La fe también se relaciona con la razón, muy importante eso. Cuando la fe no tiene una relación con la razón, aparece esa cantidad de personas que hablan tan mal de la fe, odian a los que practican una religión o hablan de una fe o predican una palabra porque está desconectada la fe de la razón. El papel de la fe, la construcción de la sociedad. ¿Cómo es de importante entender en qué consiste exactamente la fe? La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, es el núcleo de la fe de Israel, decía el Papa Benedicto XVI. Formaron un complot para terminar con la vida de Jesús de Nazaret. Complot para terminar con la vida de Jesús de Nazaret, que es la experiencia que vamos a tener a partir del domingo, exactamente 29 de marzo del año 2026, cuando se abre el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. En otras palabras, este evangelio nos viene muy bien hoy sábado porque nos prepara para mañana domingo, Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas, como lo llaman en Europa, Domingo de las Palmas, en América dicen Domingo de Ramos, para empezar a celebrar y a meditar la pasión, la muerte y la resurrección. Abren un complot para terminar con la vida de Jesús de Nazaret. Toman la decisión tomando como base la misión del maestro. Como quien dice, este señor hace todo perfecto, todo lo hace bien. Entonces hay que detenerlo y tolera los ataques de los sumos sacerdotes y de los escribas, morir y resucitar. Esto hay que arreglarlo.
Entonces, mientras el Padre Celestial tiene en sus planes que el Hijo proponga la salvación a la humanidad con la muerte y la resurrección, porque ese es el punto, muere y resucita para dar la salvación, la liberación, el perdón de los pecados, la realidad de cada familia que crea en Dios. Pone eso, muerte y resurrección. Muchos que no tienen la fe, entonces entran en conflicto y se ponen a pensar cómo anda la fe. Hoy es el día para pensar según el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, verso 45. Sería como pensar cómo anda la fe de nosotros. Es una fe más intelectual, es una fe más de saberse cantidad de citas de memoria, es una fe de decir tengo 200 libros que me hablan de la fe, o es una fe del amor, de la caridad, de la esperanza, de la buena relación con los demás, del buen espíritu. Habría que preguntarse cómo anda la fe. En la vida de Jesucristo aparece una buena cantidad de momentos donde se unen dos realidades, lo que Él anuncia y lo que Él hace con la respuesta de la fe. Lo que Él anuncia y la respuesta que Él tiene de la fe, por ejemplo, los milagros. La palabra de Dios cuando Él la predica en las sinagogas y en los pueblos. Cuando realiza un milagro le pregunta a la persona, ¿tú tienes fe? Y la persona le dice, sí. Entonces que se haga y se cumpla de acuerdo a la fe. Las sanaciones de las personas. Las grandes intervenciones que hizo Jesucristo ante las multitudes y ante las autoridades judías, que decían, como decimos en Colombia, quedaron con la boca abierta, este señor, ¿de dónde saca tanta sabiduría? El asunto es de fe. Fíjense que el tema es bien interesante. Entonces la fe aparece en el contacto y conocimiento de la vida del maestro, de la obra, de su predicación. Es un buen punto para la fe. Dice la Escritura que por los signos que hacían, muchos creyeron en Jesucristo. De acuerdo a todo lo que él hacía, su manera de ser, su manera de tratar a la gente, muchos creyeron en él. Evangelio de Juan capítulo 7 verso 31. Así que la vida de muchas personas les cambió. Existen también otros momentos en que la fe provoca un rechazo, y eso también es bueno. Es decir, cuando aparece el criticón, el perseguidor o el chismoso, la persona que vive en el mismo asunto de la fe y denigra de todos aquellos que practican la fe. Eso es bueno. ¿Para qué? Para decir la importancia que tiene la fe. Es tan importante el impacto que causa la fe, que los fariseos no estaban interesados en lo que decía o hacía Jesús. Las autoridades sentían temor que producía en la comunidad porque estaban creyendo en él. Ese era el miedo de los judíos. Los judíos decían, están creyendo en ese señor que se llama Jesús de Nazaret, y la cosa se puso muy pesada, el ambiente está pesado porque están creyendo mucho en él. Entonces es bueno que aparezca todos esos conflictos de fe porque dan la importancia que tiene la fe. Y la fe se centra en la comunión con la prudencia. Es importante aprender a vivir la fe con la prudencia. Jesús fue a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con los discípulos y evitó todo conflicto. Calladito, solamente se quedó, no entró en conflicto con nadie. La fe define momentos históricos. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,